radio en el mundo. Global FM. ¿Aún no nos has encontrado en Facebook? Búscanos como Radio Global Sucre. Estamos en la web www.radioglobalbolivia.com. La estación de radio por internet. Global. Conéctate ya. Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Los oyentes de Radio Global, muy buenas tardes para todos. A media tarde, otra vez con la misma pasión de hacer radio, de hacer comunicación, y esta vez privilegiados con la presencia de un candidato a la presidencia en el proceso electoral que tendrá Bolivia el próximo 17 de agosto. Quiero darle la bienvenida primero a Sucre y naturalmente la bienvenida acá a Radio Global al candidato de Unidad Nacional. El licenciado Samuel Doria Medina. Buenas tardes, don Samuel. Un gusto de poder compartir micrófono y agradecido por la generosidad que tiene usted para dispensar el tiempo necesario a la gente de Global para abordar temas de carácter nacional y naturalmente temas de carácter regional, local, que le interesan mucho al sucrense y al chuquisaqueño. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Fabio. Un gusto de estar aquí en Sucre y en Radio Global también, para poder conversar con usted y a través suyo con la población. Perfecto, ¿todo bien? Perfecto. ¿Cómo anda la salud? ¿Cómo anda? ¿Está estresado en esta etapa tan dura, tan intensa y que seguramente con el pasar del tiempo se acentuará mucho más? No, yo soy una persona ordenada, entonces a la hora que duermo normalmente apago la tele, apago la luz y duermo, y mi despertador suena 6:30 de la mañana y estoy arriba. Entonces, soy ordenado, como lo que tengo que comer, duermo lo que tengo que dormir y así funciona bien. ¿Descansa las 8 horas pese al tiempo ajetreado y con tanta agenda, don Samuel? En la noche duermo unas 6:30, a veces 7. Pero en el curso del día, como viajo bastante, tengo la suerte que entro al avión y puedo dormir en el avión. Bien. En una entrevista como esta, uno no puede dejar de conversar de la parte humana, la parte familiar de un candidato a la presidencia, el caso de Samuel Doria Medina. ¿Quién es Samuel? Bueno, Samuel es un emprendedor que gracias a que ha invertido, trabajado en todo el país, ha logrado conocer muy bien lo que es Bolivia. Yo he estado aquí en Sucre, en la etapa de Francesa, ahí he podido conocer muy bien lo que es Sucre, lo que es Chuquisaca, y así he invertido en la mayor parte de los departamentos del país, lo que me ha permitido conocer mucha gente, y me ha permitido conocer cuáles son los sueños, cuáles son las pesadillas de cada una de las regiones, y eso me permite entender bien el país. Perfecto. Don Samuel, cite 3 hechos que marcaron su vida, tanto familiar, empresarial y política. A ver, el primer hecho, creo yo, es que mi abuelo, que era un abogado chuquisaqueño, fue a la guerra del Chaco y volvió muy enfermo y murió. Y mi padre tuvo que dejar el colegio a los 14 años y no pudo estudiar, ni siquiera salió bachiller.
Entonces, ese aspecto hizo que mi padre tenga en mente una obsesión de tener un hijo que pueda estudiar lo que él no ha estudiado. Y gracias a ese evento familiar he tenido una buena educación. Yo he estudiado en la Universidad Católica en La Paz. Cuando hubo un golpe militar se cerró la universidad, me faltaba un semestre. Tuve que terminar en una universidad americana que tenía un convenio con la Católica, y después he hecho posgrado en Londres, en el London School of Economics, una universidad muy prestigiosa. Entonces, gracias a esos eventos familiares, he tenido una excelente educación que creo que me ha preparado muy bien para enfrentar la vida y para llevar adelante importantes desafíos en el país. Segundo, como me fue muy bien en la industria del cemento, claro, primero era una empresa que estaba al borde de la quiebra. Cuando la saco adelante, empieza a salir en los periódicos y dicen, empresa que estaba en quiebra ahora vale $100 millones, vale 200. Y eso me dio mucha visibilidad e hizo que vengan unos terroristas del Perú que me secuestraron. Me han secuestrado y me han tenido 45 días en cautiverio, que obviamente me ha marcado y ha marcado a la familia. Eso ya sucedió hace 30 años, pero por ejemplo, por ese evento tengo que vivir con seguridad desde hace 30 años. Y el tercer hecho le diría de que hace 4 años me hice un chequeo médico rutinario y encontraron algo que no les gustó a los médicos, hicieron más análisis y me diagnosticaron que tenía un cáncer. Tenía cáncer a la vejiga. He pasado un año de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y gracias a Dios he ganado la batalla contra el cáncer. Me han tenido que chequear cada 3 meses durante 2 años, porque dice que el cáncer puede volver con más fuerza, pero gracias a Dios ya han pasado 3 años y me tienen que hacer un chequeo una vez al año, y me han dicho que a los 5 años me van a decir, usted se va a morir de otra cosa, no de cáncer. Qué interesante. A ver, usted salvó su vida en 2 oportunidades, acaba de mencionar con el tema del secuestro. En otras circunstancias y con otros protagonistas, dada la magnitud de los hechos, posiblemente hubieran perecido, hubieran muerto. Esos 2 hechos indudablemente también marcaron su vida, ¿no? Bueno, sí, hay además varios otros encuentros con la muerte. Yo he tenido un accidente en avión viniendo a Sucre justamente para la inauguración de las obras del Parque Cretácico. El avión en que veníamos se precipitó, se estrelló, pero sobrevivimos. Hubo muchos heridos muy graves, pero sobreviví a ese hecho también. Entonces, yo diría de que tengo la capacidad de encontrarme con eventos muy complicados, pero tengo la capacidad de transformar la energía negativa en positiva. Usted hace rato nos manifestaba que quedó huérfano a los 14 años. No, fue mi abuelo el que falleció. El que falleció. Y mi padre tuvo que dejar el colegio y buscar un trabajo a los 14 años. Y mi padre trabajó de boletero de un cine por muchos años. ¿Usted no desciende de una familia que haya tenido recursos económicos? No, porque si bien mi abuelo era un profesional chuquisaqueño, por ese motivo mi padre tuvo que trabajar, como le decía, de boletero de un cine, y después de muchos años de estar en el cine, consiguió un trabajo en una empresa importante, y sí era una persona autodidacta que aprendió, y después de 20 años de entrar como el último ayudante de contabilidad, llegó a ser el gerente de la empresa. Es importante conocer la vida de empresario. Ha hecho que Samuel Doria Medina tenga muchos éxitos.
¿Qué inversiones podemos destacar como las más importantes en el país a cargo de Samuel Doria Medina? Mire, sin lugar a dudas, el lugar donde he estado más tiempo y que me ha marcado es la industria del cemento, ¿no? Yo entré a Soboce el año 87 y esa empresa valía $1 millón. Y cuando yo he salido de esa empresa el año 2014, esa empresa valía $600 millones. Entonces, el haber aumentado el valor de la empresa en 600 veces no es algo que ocurre cada día ni en Bolivia ni en el mundo, ¿no? Más bien hemos visto, como ha pasado con Fancesa, que lo más usual es de que una empresa rentable, con una empresa de mucho valor, le hagan perder el valor o le generen pérdidas. Pero hacer lo contrario, agarrar una empresa que está muy mal y convertirla en una gran empresa, no es cosa de todos los días. Perfecto. Su vida política, el MIR con Jaime Paz Zamora, su separación del MIR de Jaime Paz Zamora y Unidad Nacional. Sí, Fabio. A ver, cuando era joven, cuando yo termino la universidad y vuelvo al país, me interesaban los asuntos del país y obviamente yo vuelvo en el momento en que estaban el MNR, el ADN, el MIR y obviamente el general Banzer, Víctor Paz Estensoro, eran pues de la edad de mi padre o mayores, ¿no? Y yo vi a Jaime Paz primero como representante de una nueva generación y después me interesé en conocer sus propuestas, su programa y por eso me acerqué al MIR y fui parte del MIR, pero lo interesante es de que primero yo tuve éxito en la parte empresarial como consecuencia de que saqué a Soboce de la quiebra. Es ahí que Jaime Paz Zamora me llama y me pide que sea su asesor económico. Él era presidente. Yo fui asesor económico del presidente de Bolivia a mis 30 años. Y después de 2 años, él me pide que sea su ministro de planificación. Y fui ministro de planificación, que era en esa época el jefe del área económica, a mis 32 años, durante el saldo del gobierno de Jaime Paz hasta que acaba ese gobierno. La motivación para crear Unidad Nacional fue producto de los desencuentros de partido personales con Jaime Paz. No, mire, yo creo que yo podía haber ganado una elección dentro del MIR. Jaime Paz acabó su etapa y el problema es de que Jaime Paz decide hacer acuerdo con Sánchez de Lozada. Yo estaba un poco alejado del MIR y llega un momento que decimos, a ver, pedimos que haya elecciones y hacemos una encuesta el año 2003 y vemos que en esa encuesta lastimosamente el MIR era identificado como un partido involucrado en corrupción, involucrado en hechos de sangre al haber sido parte del gobierno de Sánchez de Lozada. Entonces ahí es que tomamos la decisión de a nosotros nos interesaba los jóvenes y si para los jóvenes tenía una mala imagen el MIR, decidimos que ya no tenía sentido estar peleando por dirigir el MIR, sino que había que hacer un nuevo instrumento político. ¿Qué tiempo ya con Unidad Nacional, don Samuel? Bueno, fundamos Unidad Nacional en diciembre del 2003. Fue una sorpresa agradable, porque teníamos que conseguir 100.000 firmas y nos dieron un plazo de 6 meses. Y en 2 meses conseguimos más de 100.000 firmas. Entonces, Unidad Nacional tiene su personería jurídica desde el año
2003 y por lo tanto Unidad Nacional tiene 21 años. Perfecto. ¿Considera usted, don Samuel, que este es el momento en que Samuel Doria Medina pueda llegar a ser presidente de la República de Bolivia? Sí, no hay duda de que el país está buscando a alguien que saque de esta crisis económica al país. Yo siempre comento de que muchas veces me han dicho, no, si vos eres empresario, eso es una desventaja para la política. Además eres una persona muy seria, eso es una desventaja. Pero creo que con la situación que tenemos en el país, ser serio, primero, ahora es una ventaja. Y segundo, el tener una experiencia empresarial frente a otros candidatos que son políticos profesionales, pero que no han hecho nada más que trabajar en el Estado, es una ventaja ser empresario. ¿Cómo está su campaña? Muy bien, yo estoy satisfecho, tenemos una estrategia, estamos haciendo conocer por todo el país nuestro plan y además la diferencia de que yo soy una persona que trabajo de manera diferente que los políticos. Para resolver los problemas yo busco la mejor gente, pongo plazos, busco resultados. En cambio los políticos llaman a sus amigos, forman una comisión y para ellos lo más importante es si se van a mantener en el poder con ellos, ¿no? Cuéntele a la gente un día de campaña en este proceso electoral. ¿Qué hace Samuel Doria Medina en un día, no digo común porque cada día debe ser una motivación diferente, debe ser un día diferente, viajes a todos los lugares del país? Sí, yo me despierto a las 6:30 de la mañana, estoy listo para ir a desayunar a las 8 de la mañana, porque me informo temprano a través de las redes sociales de las nuevas noticias, las últimas noticias, y voy a desayunar a las 8 de la mañana y 8:30 comienza mi jornada de trabajo. Muchas veces con un medio de comunicación, una entrevista, y después tengo actividades durante toda la mañana, varias actividades. Por ejemplo, esta mañana he llegado a Sucre, he ido al Correo del Sur, he tenido una entrevista larga. Después he ido a una actividad, bueno, he ido a dejar mis cosas al hotel, he tenido una actividad en la Plaza San Francisco, donde se ha tomado una decisión, creo, inteligente aquí en Sucre. El equipo de campaña ha dicho, en vez de pintar paredes, vamos a destinar ese dinero a poder dar un servicio de salud. Entonces se está haciendo una campaña de salud como parte de la campaña electoral, donde por ejemplo a los niños se les enseña a lavarse los dientes, se les regala un cepillito de dientes, se les enseña cómo deben lavarse adecuadamente. Para los adultos se chequea la presión, se mide la situación del corazón, en fin, se analizan los principales indicadores y si todo está bien se le dice váyase tranquilo, o si se detecta algo le dicen visite a un especialista, algún médico, ¿no? Y lo mismo para las mascotas, se hace una desparasitación de las mascotas de manera tal de que no solamente el dueño de la mascota, sino la mascota vayan y tengan una atención médica. Perfecto. Instalado Yadir, presente, con el voto popular, se acabó la fiesta del despilfarro. ¿Qué significa? Se habla de 100 horas de gobierno. Sí, Fabio, mira, hemos hecho una revisión del presupuesto general del Estado de este año y hemos encontrado unas barbaridades terribles. Imagínate, hemos encontrado que en el presupuesto de este año hay 82 millones de bolivianos para fiestas y celebraciones políticas. No estamos hablando de la parada militar, de los festejos del 6 de agosto. No, estamos hablando de que hay un despilfarro de recursos. Pero además hemos encontrado que hay un presupuesto millonario para celulares, para autos, para viajes, para viáticos, que suman más de 2.000 millones de bolivianos.
Entonces ahora yo entiendo recién por qué las autoridades no perciben que hay una crisis económica. Bueno, ellos están viviendo en lujos con nuestros recursos y claro, eso causa que haya inflación, que haya demasiados gastos. Entonces, por eso hemos dicho, no necesitamos 100 días, en las primeras 100 horas vamos a emitir un decreto eliminando todo este tipo de gastos para que se acabe la fiesta en el gobierno. 100 horas. Sí, señor. En las primeras 100 horas tenemos listo el decreto, vamos a emitir el primer decreto donde se suprime ese tipo de gastos y se instruye a las autoridades, a los ministros, en reducir esos precios. Administración pública. Se habla de prefecturas, gobernaciones, pese a la autonomía que gozan naturalmente, siendo una instrucción superior. No, esto es para el gobierno central. Para el central. Para el gobierno Pero algún central. ejemplo puede cundir, ¿no? Bueno, seguramente yo creo que habrá que ser mucho más cuidadoso al revisar los presupuestos de todas las instituciones públicas, porque no está bien que se gaste de esa manera. Al margen de ser una marca en su campaña electoral, ¿qué significa 100 días carajo? Mira, Fabio, significa de que hay que resolver la crisis económica rápido, que hay una sensación de urgencia. No se puede decir, no, vamos a resolver este problema en un año. No, hay que resolverlo rápido porque es necesario aplastar la inflación, es necesario que vuelvan los dólares, los carburantes en el país, porque se está teniendo serios perjuicios. Entonces, esa señal de urgencia, que además es muy interesante, pero no es que hemos diseñado un eslogan con una empresa de publicidad, sino nosotros planteamos un plan y en ese plan se hablaba de un plazo de 100 días. Y mucha gente nos ha escrito a través de las redes sociales, nos ha llamado, nos ha agarrado en la calle y nos ha dicho, mire, yo pensaba irme de Bolivia por esta crisis, pero cuando hemos escuchado que se resuelve en 100 días, nos ha dado esperanza. Entonces, esta frase, 100 días carajo, da esperanza de que vamos a salir adelante y por eso se ha convertido en la frase más importante de esta campaña, ¿no? Es impresionante, donde voy, la gente dice 100 días carajo, comenzando de los niños, ¿no? La palabra carajo, ¿es marketing o encontró usted fuerza para motivarse más? Mira, cuando nos dimos cuenta de que esta palabra, esta propensa, este plazo de 100 días generaba esperanza, ahí sí, para darle fuerza, le pusimos el carajo. Me sugirieron en algún momento hacer eso y yo dije, no van a creer que nos estamos copiando de Milei, pero me hicieron notar que el carajo venía justamente de ese accidente que tuve en el avión cuando venía a Sucre, de carajo no me puedo morir, que es una frase que se volvió muy conocida, célebre. Me dijeron, no, pues si se trata de autoría, el accidente de aviación fue el año 2005. Y en todo caso el que se ha copiado ha sido Milei, no tú. A ver, repasando la historia, y creo que en algún momento también salió en algún medio de comunicación, en las redes sociales, los 100 días no es mucho riesgo para usted, para su campaña, decir 100 días y estabilizamos el país, tomando en cuenta una experiencia también, entiendo, en el gobierno de Hernán Siles Suazo, cuando ascendió a la presidencia en momentos, no digo similares, parecidos, pero donde había una hiperinflación que llegaba al 25.000%, evidentemente, pese a la inflación, por lo menos había abastecimiento de carburantes, etcétera, etcétera. No, en algún momento nadie le observó colocar 100 días para tratar de superar la crisis que envuelve al país, don Samuel.
No, no, Fabio, por una razón muy importante. Cuando una persona tiene una hemorragia, hay que resolver el problema lo más rápido posible. Hay que llevar la emergencia y tal vez hacerle un torniquete para parar la hemorragia, ¿no? Que le puede doler un poquito, pero eso le va a salvar la vida. Entonces, esa es la idea. Nuestra economía tiene una hemorragia y hay que parar esa hemorragia rápido. Yo le recuerdo, ya que usted menciona la historia, que cuando Víctor Paz Estenssoro asume la presidencia el 6 de agosto de 1985, tarda 23 días, hasta el 29 de agosto de 1985, en sacar el decreto 21060, parar la inflación y hacer que el dólar incluso baje. Si no lo hubiera hecho rápido, no lo hubiera logrado, ¿no? Ahora, también hay una explicación clara de que por qué Hernán Siles Zuazo no pudo parar la inflación. Si usted recuerda, Hernán Siles Zuazo y todos los jóvenes del MIR que se hicieron cargo de la economía estuvieron exilados por lo menos 10 años fuera del país. Entonces eran buenos profesionales que habían estudiado en buenas universidades, en Bélgica, en Lovaina, pero lastimosamente, como no estuvieron en el país 10 años, no conocían cómo funcionaba la economía del país y cometieron errores y no pudieron hacer un plan anticrisis, antiinflación, ¿no? Pero, bueno, puede ser que le pase a algún candidato que no vive en el país, ¿no? Que no conoce. Pero yo vivo en el país, yo conozco la economía del país, he enfrentado varias crisis, he salido adelante. Y otra cosa importante, muchos me han dicho, no pongas plazos, los políticos no ponen plazos. Pero yo estoy acostumbrado a poner plazos en la vida. No es que vamos a resolver todo lo habido y por haber en ese plazo. Lo que vamos a resolver en 100 días son la falta de dólares, la falta de carburantes. Eso es el equivalente de llevar a la persona que tiene una hemorragia a la sala de emergencias, ¿no? Obviamente después de que se corrige la hemorragia, para que la persona se rehabilite, cicatrice, pueda crecer, le va a tomar más tiempo. Pero si no se para la hemorragia rápidamente, puede tener consecuencias fatales, ¿no? A ver, hemos hablado de las 100 horas, hemos hablado de los 100 días. ¿Qué debe esperar Bolivia con Samuel Doria Medina de presidente en un tema tan vital que lamentablemente es una sangría para el Estado, la subvención a los carburantes? ¿Cuál será la política que tenga Samuel Doria Medina para superar el problema? Mira, Fabio, creo que hemos llegado a tal extremo. Imagínate, escuchaba a mediodía en las noticias que para cargar diésel tienen que hacer cola 2 días, 2 días. Y eso en las principales ciudades del país, en La Paz, en Sucre, en Santa Cruz, en Cochabamba. ¿Te imaginas la situación que se da en las ciudades más pequeñas, en las poblaciones intermedias? O sea, es terrible. Entonces, yo te comento que en algún principio, en octubre del año pasado, dijimos, hay que levantar la subvención al diésel rápido, porque se está yendo de contrabando una gran cantidad. Y con la gasolina podemos ver de un ajuste gradual. Pero con las escaseces, con los problemas que hay, y también con lo que se ha detectado que se está llevando de contrabando la gasolina, hemos dejado de lado el gradualismo y hemos dicho hay que levantar las subvenciones rápido. Gente en Cobija, Pando, me ha dicho estamos pagando entre 20 y a veces hasta 30 bolivianos por un litro. ¿Allá en Cobija? Allá en Cobija. Y en Rurrenabaque recuerdo que me decían los mototaxistas, ya que suba de una vez, pero que haya,
porque un mototaxista tiene una moto donde tiene un tanque de 8 litros. Y me decían, tenemos que hacer cola un día o más para cargar 8 litros y poder trabajar un día. Entonces nuestra jornada de trabajo se ha reducido a la mitad en la semana. Entonces, que suba pero que haya. Entonces yo creo que además el origen de todos los problemas económicos, la inflación, es por el déficit, porque los bolivianos gastamos más de lo que tenemos. Son 10 años que hay déficit en nuestra economía y imagínense, Fabio, este año el déficit fiscal son 5.000 millones de dólares. O sea, estamos gastando 5.000 millones que no tenemos. Y eso es lo que causa inflación, eso es lo que causa que no haya dólares, eso es lo que nos genera los problemas, ¿no? Entonces, para resolver el problema de la economía, que también, si nos prestamos otra vez a la medicina, hay una infección en el cuerpo y a veces hay temperatura, hay transpiración. No podemos, como ha hecho este gobierno, dar una aspirina para bajar la temperatura. Si no se corrige la infección, si no se ataca con antibióticos, no vamos a resolver el tema, ¿no? Y el antibiótico para nuestra economía es reducir el déficit, es sacar las subvenciones. Perfecto. ¿No habrá subvención en su gobierno? A los carburantes no. Muy bien. En el tema del dólar, ¿qué política debe esperar el pueblo boliviano de Samuel Doria Medina, instalado ya como presidente de Bolivia? Bolsín, ¿cuál será la política para tratar de estabilizar el dólar? Mira, Fabio, para comenzar, yo creo que está claro de que el dólar a tipo de cambio oficial ya no existe, ¿no es verdad? Ahora, la buena noticia que hay es de que en este momento el dólar está en 14, alrededor de 14 bolivianos, y eso tiene un componente especulativo. Yo recuerdo que me hicieron una entrevista a Gabriela Oviedo en Unitel cuando estaba a 18, y yo le dije, Gabriela, hay un componente especulativo, hay un reflejo de la crispación social en el precio del dólar, y yo creo que va a bajar. Y ella me dijo, ¿y cuánto? ¿Y cuánto debería ser? Yo le dije, mire, yo creo que va a bajar a 14. Pero una vez que está en 14, todavía, de acuerdo a mediciones que se ha hecho, porque esto, Fabio, para explicar muy simple a la población, el dólar debería subir de acuerdo a la inflación. El dólar el 1 de enero en Bolivia, de este año, estaba en 10 bolivianos. ¿Cuánto ha sido la inflación de enero a julio? El INE dice 15, 16. Supongamos que ha sido el doble, que ha sido 30. Entonces el dólar debería estar en 13 bolivianos, 12.50, 13. ¿Pero por qué está en 14? Porque hay un componente que son las expectativas negativas que hay sobre la situación política, sobre la selección. Yo me animaba a decir de que teniendo un buen resultado en las elecciones, a los pocos días de las elecciones el dólar va a bajar, porque va a haber una expectativa positiva. Y eso no es un buen deseo. Usted se ha debido enterar de que hace una semana los bonos de Bolivia, que estaban en su precio más bajo, estaban como en 50 centavos, han tenido una subida importante cuando han salido las encuestas que mostraban que yo podía ganar la elección. Entonces, desde ese punto de vista, los mercados financieros, el dólar, todo es muy sensible a lo que pasa en la política. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo importante es poder encontrar el punto adecuado, el punto del valor del dólar sin especulación, sin ese componente de la crispación social, y el dólar estará por ahí. Y lo que se tiene que hacer, creo que los bolivianos tenemos una buena experiencia con el Bolsín del Banco Central, que era un mecanismo
los miércoles creo que era que se vendía dólares, y de acuerdo al balance entre oferta y demanda, si había mucha demanda, el dólar subía 1 o 2 centavos. Si había poca demanda y había más oferta, el dólar bajaba 1 o 2 centavos. Un día me han hecho notar, cuando yo explicaba esto, me han hecho notar de que si el presidente Arce hubiera tenido la visión y hubiera modificado el tipo de cambio 2 centavitos cada semana, desde noviembre del 2020, en este momento el tipo de cambio no tendría ningún atraso y no hubiera sido traumático el cambio. ¿Nuevo pacto fiscal? Mira, el nuevo pacto fiscal que se ha hablado en el país era para tratar de negociar una mayor participación de las regiones. Pero nosotros hemos ido más allá con nuestra propuesta. Hemos dicho, ya definamos esto, 50% para las regiones, 50% para el gobierno central. Y a partir del 1 de enero del 2026 se empezará a distribuir los nuevos recursos de esa manera. 50% quien administra el Estado Nacional y 50% para las instituciones, universidades, gobernaciones, alcaldías. Sí, señor. Muy bien. Un tema muy sensible, el narcotráfico. Durante la gestión de Evo Morales, hablar de narcotráfico en el Chapare era un poquito muy delicado por las represalias que pudiera darse en el momento. Entró Luis Arce y desmantela cualquier cantidad de fábricas en el Chapare, lo que ratifica otra vez que lamentablemente hay narcotráfico en Bolivia. ¿Qué hará su gobierno respecto a este tema tan sensible? Mira, Fabio, para comenzar, en estos últimos 20 años, el Estado ha cohabitado con el narcotráfico. O sea, se ha tolerado la existencia del narcotráfico en los gobiernos de Evo Morales, y en los gobiernos de Luis Arce efectivamente se han hecho muchos operativos, pero curiosamente entraban a una fábrica y no detenían a nadie, no había nadie, o había un cuidador que era detenido. Es increíble cómo se enteraban los narcotraficantes antes, ¿no? Pero además ha cambiado el tema del narcotráfico. El narcotráfico se va ahora al Brasil y a Europa. Y por lo tanto es increíble, pero es de conocimiento público que el número 1 de la mafia brasilera vive en Santa Cruz. Lo han tomado preso al número 1 del PCC, del primer comando de la capital, en Santa Cruz. Y me comentaba el periodista de O Globo en una entrevista que el nuevo comandante, el nuevo número 1 de la mafia brasilera vive en Santa Cruz. Ya está en Santa Cruz el norte. ¿La economía boliviana se nutrió de recursos del narcotráfico, don Samuel? Bueno, sí, se sigue nutriendo, pero creo que desde ese punto de vista no es un monto determinante, ¿no? Yo creo que la economía del país ha tenido un crecimiento. Debemos exportar como poco menos de 10.000 millones de dólares, y el narcotráfico debe estar alrededor de 1.000 millones, pero no se queda ese dinero en Bolivia, ¿no? Lo que se queda en Bolivia es mucho menos. Perfecto. A ver, instalado de presidente en la Casa del Pueblo, en el Palacio de Gobierno de la Plaza Murillo, Samuel Doria Medina, ¿dará luz verde para que vuelva a la DEA? A ver, Fabio, hace 20 años el narcotráfico de Bolivia iba a Estados Unidos y por tanto la DEA era fundamental, pero eso ha cambiado. Ya la droga boliviana que va a Estados Unidos es insignificante. Como le decía anteriormente, la droga de Bolivia va al Brasil. Entonces, la prueba clara que han detenido
a este narcotraficante del PCC ha sido la Policía Federal del Brasil. Entonces el trabajo, como hace 20 años era muy importante con la DEA, hoy en 2025 es muy importante con la Policía Federal del Brasil. Y además, como el narcotráfico es un negocio multinacional, hay que trabajar con todas las policías del mundo, con Scotland Yard, con la Policía Federal, incluso hay una entidad de Naciones Unidas para coordinar ese trabajo de todas las policías del mundo. Otra lacra. Se habla mucho sobre la corrupción, pero poco se hace. Se dice que la corrupción está minando la institucionalidad. Nadie podría desconocer que no hay corrupción en todos los niveles. Alcaldías, universidades, gobernaciones, el mismo ejecutivo del gobierno nacional. ¿Qué hacer contra la corrupción, don Samuel? Bueno, anoche justamente en el debate de Unitel, yo decía, ¿qué voy a hacer contra la corrupción? ¿Admite usted que hay corrupción? Pero desde luego, somos el segundo país más corrupto del mundo. Subcampeón mundial. Y el país más corrupto del continente, ¿no? Porque el primero es un país africano. Entonces, no, pues no se puede negar, la corrupción está presente hasta en el Palacio de Gobierno, ¿no es verdad? Hay serias acusaciones contra el presidente Luis Arce y contra sus hijos. Primero se tiene que acabar el hecho de que los gobernantes lleven a trabajar a sus parientes, a sus hijos, a su familia. Definitivamente yo no voy a permitir que ningún pariente mío trabaje en el Estado, menos mi familia cercana, mis hijos. Segundo, la selección del personal en el sector público tiene que ser por mérito. Hay que contratar las personas más capacitadas para cada cargo. Tercero, la tecnología. Hay que utilizar la tecnología para poder evitar tantos trámites, tantas barbaridades que enfrentamos ahora. Y claramente yo he dado una señal muy clara de que al primero que se lo encuentre metiendo la mano a la lata, se irá directo a Chonchocoro. En otros países del mundo, Asia por ejemplo, y un reciente ejemplo, un exgobernador fue condenado a pena de muerte porque se encontraron de una manera clara casos de corrupción. En otros países del Asia también hay paredón. Acá en Bolivia, lamentablemente hay una actitud permisiva contra la corrupción. El corrupto es objeto de pleitesía, sobre todo en ciudades pequeñas como Sucre, se les rinde pleitesía, la corrupción de cuello blanco, etcétera, etcétera. Se habla mucho en las gobernaciones y alcaldías del quinciño, del diezmo, de las licitaciones infladas, etcétera, etcétera. Se llega al extremo de que para que actúe un conjunto que va a cobrar 10.000 bolivianos, tiene que amolar tiene que amolar el 10%. ¿Qué es ya una barbaridad frente a una justicia que lamentablemente es parte de la corrupción, don Samuel? ¿Será enérgico su gobierno en caso de ser presidente? Mira, Fabio, yo he aprendido a lo largo de mi vida que la ley que mejor funciona es la ley del ejemplo. Entonces, voy a llevar adelante un gobierno austero, donde se dará el ejemplo y para comenzar voy a cumplir la ley, me convenga o no me convenga. No como hemos visto ejemplos en estos últimos años, que no se cumplía la Constitución y las leyes si no le convenía al gobierno. A ver, en este gobierno estoy recordando flamante, inclusive recuerdo el mes, creo que fue el 2021 o 2022, Iván Lima, ministro, que vamos a reestructurar la justicia, empezó a convocar a la gente más importante de la justicia en Bolivia y todo el mundo esperaba una reestructuración. ¿Qué hacemos con una justicia que dicen es corrupta, es funcional al gobierno de turno, etcétera, etcétera? ¿Qué hará su gobierno? Mire, con la justicia hay que hacer un cambio profundo. Primero que todo, el famoso sistema que introdujeron para elegir los principales magistrados no sirve, no funciona, hay que acabar con eso. Hay que volver al tema del mérito.
Segundo, yo tengo la posición que el famoso Tribunal Constitucional, si bien era una buena idea que tengamos una entidad que preserve, que vigile los derechos de las personas, el resultado es de que se ha vuelto un negocio. Hasta un juicio por deudas lo llevan al Tribunal Constitucional y los juicios se alargan y te extorsionan más, cuestan más. Entonces el Tribunal Constitucional tampoco ha funcionado. Por otra parte, la justicia en nuestro país no tiene presupuesto, no se le da ni el 0,5% del presupuesto. Entonces son temas que hay que cambiar y introducir la tecnología en la justicia. Perfecto. Le pintaba un ejemplo. En la Argentina se condena, se sentencia, creo que va por 7 años de cárcel la señora expresidente, la señora Kirchner. En el Perú, presidente que sale, o en su caso en desarrollo de su presidencia, son obligados a denunciar por caso de corrupción. No sé, ya he perdido la cuenta de cuántos presidentes están entre cejas allá en el Perú. ¿Qué pasa con esa justicia? Acá en Bolivia decimos, ese señor robó tanto, ese ministro robó tanto, no pasa absolutamente nada. Nadie está entre cejas, sabiendo que han habido casos de corrupción. Bueno, pero en el Perú, además de que funciona la justicia, funcionan las instituciones, ¿no? Yo le doy un ejemplo. En el Perú se nombra al presidente del Banco Central por 20 años y se nombra a un economista de prestigio. El actual presidente del Banco Central ya va a cumplir los 20 años y pueden cambiar, como usted dice, tantos gobiernos que ya hemos perdido la cuenta, pero la economía funciona bien. Funciona bien porque hay un presidente estable del Banco Central. ¿Y sabe usted cuántas son las reservas internacionales del Banco Central, de la Reserva del Perú? Actualmente son 75.000 millones de dólares. Entonces, no solamente que funciona la justicia, pero hay autoridades nombradas por periodos largos que mantienen la estabilidad. En el tema minero, en el tema gasífero, en el tema petrolero, ¿qué hará su gobierno? Se dice que Evo Morales no tuvo la capacidad, gastó prácticamente la plata que daban los pozos gasíferos, gastó como jeque, pero no tuvo la habilidad ni la decisión de poder seguir explorando pozos gasíferos, que en determinado momento prácticamente ya Bolivia no tiene nada para poder exportar. ¿Qué hará en el tema minero? Cuando las cooperativas mineras se adueñan de minas de oro, etcétera, etcétera, exportan 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares y pagan un impuesto miserable del 4%. ¿Qué hará su gobierno? Solamente 2,5% pagan las cooperativas. No, mire, Fabio, yo creo que está claro en el tema del gas. Hay que generar las condiciones para que haya exploración, que haya inversión extranjera. Lastimosamente, en el gas el desarrollo de un campo toma más de 5 años. Entonces, en los próximos 5 años no va a haber nuevos ingresos del gas. Habrá que tomar medidas adecuadas para que muchos campos gasíferos que se han cerrado puedan ser reabiertos, mejorando el precio del barril de petróleo que se paga a las empresas petroleras. Pero esperemos que va a haber condiciones y va a haber inversión importante en los próximos años. En el campo minero hay que modificar la ley actual es terrible, es un desincentivo total a la producción minera. Solamente le comento una cifra que creo que dice todo. Nosotros el año pasado hemos exportado 5.000 millones de dólares de productos mineros. Nuestros vecinos del Perú han exportado 40.000 millones y los chilenos han exportado 10 veces más, 50.000 millones de dólares. Entonces estamos haciendo muy mal las cosas en el sector minero. Y obviamente en el sector minero hay 3 sectores: el sector minero estatal, el sector minero privado y el sector cooperativo. Yo creo que va a ser muy importante poder ver una revisión
profunda de la ley, y habrá que sentarse alrededor de una mesa con los cooperativistas, con los privados, con la Comibol, porque como está el sector minero, estamos yendo hacia la desaparición. Y yo creo que hay que revisar esas reglas. El impuesto a las cooperativas del oro es bajísimo. Yo creo que es muy importante sentarse y de manera conjunta encontrar soluciones para que ese sector sea económicamente sostenible y también medioambientalmente sostenible. Esta mañana un candidato a la vicepresidencia, creo que el candidato de Morena, decía que Evo Morales, si no es aprendido, va a seguir molestando y va a ser ingobernable al próximo gobierno. Y no solamente Evo Morales, ¿qué va a pasar con aquellos movimientos sociales que al verse, al no poder ya, por ejemplo, desarrollar sus actividades? Por ejemplo, los interculturales son acusados de avasallamiento de terrenos allá en el oriente boliviano. Hace una semana atrás avasallaron un predio de carácter privado, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con el FONDIOC, donde robaron millones de bolivianos y donde lamentablemente la justicia corrupta no tuvo capacidad de desenmarañar? ¿Qué hará con los movimientos sociales que al entrar otro gobierno ya no tendrán lo que tenían antes? FONDIOC, etcétera, etcétera, avasallamiento de tierras en el oriente boliviano, don Samuel. Fabio, mire, este 17 de agosto no solamente va a cambiar el presidente, sino va a ser el fin de una etapa, un fin de un ciclo. Yo decía, los periódicos el 18 de agosto y los medios de comunicación van a hablar de que se terminó una era porque el masismo y todas sus expresiones no van a tener apoyo de la población. Como están las cosas, puede ser que pierdan la sigla del MAS porque no lleguen ni al 3%. Entonces se va a acabar una etapa, una era, donde también los famosos movimientos sociales, muchos de ellos van a tener una crisis muy profunda. Yo he estado en muchas poblaciones en el área rural y me decían, no queremos saber de los dirigentes. Y señalaban, decían, mire, el dirigente allá tiene casa nueva, tiene mujer nueva, cada semana hace unas terribles fiestas, pero ya no nos representa. Bueno, duro trabajo para el nuevo gobierno para tratar de aplacar cualquier situación que pudiera darse. El hecho de anunciar de que desde el Chapar se va a hacer ingobernable prácticamente el gobierno que emerja a través de los votos el próximo 17 de agosto. A ver, ¿será Samuel Doria Medina presidente en la primera vuelta? Bueno, eso sería lo ideal. Yo confío todavía en que el pueblo boliviano se da cuenta de que para llevar adelante los cambios profundos que necesitamos, se necesita un gobierno que tenga mayoría parlamentaria. Está claro de que hemos aprendido con el MAS de que no hay que dar tampoco un cheque en blanco, pero mayoría en el Parlamento sí se necesita para poder gobernar, para aprobar leyes. Entonces, yo creo que en las 4 semanas que faltan de hoy a las elecciones, la población va a ir viendo de que hay el peligro que el MAS se reagrupe. Es importante que haya un gobierno con mayoría parlamentaria y se va a ir viendo el voto útil. Y el voto útil es votar por el que tiene mayores posibilidades y el que puede derrotar al masismo. ¿Qué sabe, o mejor, cuál es la opinión suya? ¿Qué conclusión tiene Samuel Doria Medina respecto al apoyo público hecho desde Estados Unidos por el conocido empresario don Marcelo Claure? Mira, Marcelo Claure hace mucho tiempo que decía únanse, hay que apoyar al que tiene más posibilidades, y Marcelo Claure yo creo que ha sido consecuente, y la semana pasada tengo entendido que ha hecho una encuesta y ha visto quién tiene más posibilidades y ha tomado la decisión de apoyarme. Perfecto. ¿Contento con ese apoyo? Sí, yo comentaba esta mañana en Correo del Sur de que tenía una charla con Marcelo y yo le preguntaba, ¿cuánto vas a invertir en Bolivia? Y
tuve una respuesta muy interesante. Él me dijo, mira, de mis recursos, yo pienso que yo puedo invertir $1.000 millones. Y del grupo económico al que pertenezco, podríamos invertir entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Y es un hombre serio, ¿no es verdad? Entonces, imagínate lograr que invierta miles de millones de dólares en nuestro país, que invierta en Sucre, que invierta en nuestro país. Además, él muy claramente ha dicho, no me interesa el tema del litio. Están haciendo correr ahí una serie de noticias falsas. A él no le interesa el litio. Él es un empresario, tengo entendido que se habla que tiene 5 o 8 billones de dólares. Y él me explicaba y me decía, no, el negocio del litio lo tienen grandes empresas del mundo. Hay 3, 4 grandes empresas que son empresas que tienen 500, 700 billones de dólares. Y él reconocía y decía, yo no tengo el tamaño para entrar al negocio del litio con esa magnitud. Dejo el tema de carácter nacional, obviando el tema de educación, tan importante en el país, porque para cualquier estado en cualquier parte del mundo es la primera tarea, encarar una buena educación para un país. Ejemplos miles. Quería hablar de la burocracia que llega a 600.000, pero a ver si lo dejamos para otra parte, don Samuel. Me interesa, lamentablemente el tiempo apremia, sobre todo para usted, múltiples compromisos que tiene acá en la ciudad de Sucre, en el departamento. ¿Qué sabe de Chuquisaca? ¿Qué sabe de Sucre? Mira, Fabio, yo estoy preocupado porque yo conozco y sé de la importancia de FANSESA para la economía de Sucre y de Chuquisaca, y un amigo me comentaba de que se han publicado los datos de FANSESA, y FANSESA ha tenido en la última gestión industrial una pérdida de 96 millones de bolivianos. 4 años consecutivos arroja pérdida el balance de la fábrica de cemento. Sí, eso realmente me preocupa, porque yo sé la importancia y la repercusión que tiene FANSESA en la economía del departamento. Cuando yo he estado, FANSESA era la industria más importante de cemento del país. Ahora ha caído al 3er lugar. Y lo más preocupante es de que era la número 1 del mercado cruceño y ahora es la 3ª, ha perdido la fuerza que tenía en el principal mercado del cemento del país. Entonces realmente me preocupa. Hemos previsto de que una vez que FANSESA tenga cambios, mejore su administración, va a haber una línea de crédito para empresas que tengan necesidad de financiamiento, una línea de crédito que pensamos gestionarla con el BID y con la CAF, de manera tal de que haya el alivio necesario. Pero tiene que cambiar su administración. Me comentaba alguna gente de los sectores laborales que hay directores que están 16 años, o sea que ya han hecho su feudo. Me decían, hay un director que está 16 años y que ha metido a más del 50% de sus parientes, amigos a trabajar a FANSESA. Entonces, si se sigue administrando de esa manera FANSESA, puede entrar en quiebra, puede generar una gran crisis económica en esta ciudad. Son miles de transportistas que dependen de cientos de trabajadores, en fin, tiene una importancia muy grande y yo creo que es fundamental pensar en tener cambios en FANSESA, ¿no? En el tema de cementero a nivel nacional, ¿usted tiene algún vínculo con alguna industria? Sí, con el recuerdo solamente. No tengo ningún vínculo absolutamente. Yo he salido de la industria del cemento en diciembre del 2014 y en pocos meses voy a cumplir 11 años que no tengo
nada que ver con el cemento, aunque le diré que hay mucha gente que todavía no se ha enterado, ¿no? Graciela me comentaba algún momento que todavía la llaman para pedirle publicidad de Soboce 11 años después, pero no tengo absolutamente nada que ver con el cemento. ¿Qué hará su gobierno, en caso de ser presidente, para levantar una región deprimida? Hemos perdido ya más de 6, ¿no? Hemos perdido más de 6 representaciones parlamentarias en los últimos 10, 15, 20, 30 años, lamentablemente. Chuquisaca es el departamento que poblacionalmente menos crece, ¿no? Hay un lugar de Chuquisaca que figura en el mapa mundial del hambre. Todos decimos, para ser más exactos, Azurduy. Todos hablamos de que Sucre debe vivir del turismo, pero nuestras conexiones, la conectividad fundamentalmente en el tráfico aéreo es tan pobre que gente que llega del interior, un embajador salió de su casa en La Paz a las 4 de la mañana para llegar vía Cochabamba a Sucre cerca de las 9, llegó a las 3 de la tarde, ¿no? La embajada de Estados Unidos que salió de Sucre vía Santa Cruz a La Paz estuvo pernoctando, haciendo preembarque en la ciudad de Santa Cruz por muchas horas. No podemos hablar de turismo tomando en cuenta ese tipo de situaciones. ¿Qué hará su gobierno para impulsar el turismo en Sucre? Mira, Fabio, la Alianza Unidad, de la cual soy candidato a presidente, es la única alianza que ha presentado un plan para Chuquisaca. Yo he venido aquí en el mes de marzo y... he venido los últimos días del mes de febrero y he presentado el plan Soluciones para Chuquisaca, donde planteamos muy claramente cuáles van a ser los ejes del crecimiento del departamento de Chuquisaca. Y hemos planteado de que para que haya un crecimiento del turismo, está absolutamente claro que vamos a hacer una apertura de cielos, que necesitamos vuelos directos de las principales ciudades del país a Sucre, que está claro que vamos a generar todas las condiciones necesarias para que despegue el turismo, que ha tenido muchos avances ya, pero necesita una serie de tareas que el gobierno central no ha cumplido, ¿no? Desde la promoción del país, hasta tener la adecuada infraestructura, tener los vuelos necesarios. Pero no solamente es turismo, sino también, por ejemplo, el tema de la industria en Chuquisaca, del sector agrícola, del sector minero, que vamos a darle un impulso. Tenemos claros cuáles son los proyectos de riego que faltan para habilitar unas zonas importantes en materia de agricultura aquí en el departamento de Chuquisaca. Entonces está claro de que tenemos un plan para llevar adelante una vez que estabilicemos la economía. Después de los 100 días comenzando el 8 de noviembre acaban el domingo 15 de febrero. No le puedo decir que voy a comenzar a hacer otras cosas el lunes 16, porque el lunes 16 es lunes de carnaval. Pero a partir del miércoles 18, miércoles de ceniza, vamos a empezar a trabajar en impulsar el crecimiento, el desarrollo y lo más importante aquí en Sucre. Nuestra propuesta es cerrar empresas estatales que no funcionan, pero impulsar 1 millón de nuevos emprendimientos en los próximos 5 años. Para cerrar la entrevista, es un tema que compartimos con gente que nos visita, con senadores o candidatos a senadores, diputados, candidatos a la presidencia también. Hay una distribución salvaje de recursos del Estado donde lamentablemente se prioriza el tema crecimiento poblacional. Hay otros departamentos que se potencian por el crecimiento, Santa Cruz, por ejemplo, Cochabamba, tal vez La Paz, pero hay departamentos que ante la migración
a otras partes del país, al Chapare, a Santa Cruz o al norte chileno, lamentablemente se van despoblando, el caso de Chuquisaca, ¿no? Entonces hay una tremenda migración. Esta distribución es salvaje porque solamente alienta o fomenta el crecimiento poblacional. ¿Qué hará su gobierno para aquellos departamentos donde lamentablemente hay migración? Y por la migración, por la falta de población, la distribución de recursos es pobre. Este año Chuquisaca perderá 50 millones de bolivianos. Van a pasar 10 millones para el próximo, van a pasar 10 años para el próximo censo, perderemos 500 millones de bolivianos. Posiblemente para otras latitudes ese monto no sea significativo, pero para Chuquisaca es prácticamente de vida o muerte, don Samuel. Sí, Fabio. Yo creo que en algún momento se dijo no vamos a distribuir los recursos por la población, sino también por la migración. Pero ese es un sistema que al final del día incentiva la migración, ¿no? Porque si hay un departamento que recibe más gente, recibe más recursos, hace más obras, ya sea atractivo que la gente quiera ir a ese lugar porque hay mejor infraestructura, y los departamentos que tienen menos población, tienen menos recursos, menos infraestructura, entonces se está premiando que la gente se concentre en el eje central. Y eso no está bien, hay que cambiar el sistema de distribución de los recursos. Perfecto. Quisiera agregar algo más a esta entrevista que se prolonga ya por más de una hora acá en Radio Global, don Samuel. No, solamente, Fabio, decirle a la población de que no se olviden, creo que todos coincidimos de que vivimos la peor crisis económica de los últimos 40 años, el modelo económico se ha agotado, esta crisis la ha generado el MAS, pero la pregunta fundamental que hay que hacerse de cara a las elecciones es quién tiene la capacidad y quién tiene el plan para sacarnos de esta crisis. Y no son los políticos tradicionales que nos han hecho vivir de crisis en crisis. Y además este tema no es de voluntad, sino depende de tener un plan efectivo para salir de la crisis y que tenga una persona que tenga la capacidad, la experiencia de tomar decisiones, de trabajar con la mejor gente. Y nosotros tenemos el plan y tenemos la capacidad para llevar adelante esas soluciones en 100 días. En 100 días, carajo. Bueno, usted hizo la aclaración a la radio después de la noche del 15 de julio, la verbena. Al día siguiente hizo la aclaración respectiva, dando cuenta que Sucre es cuna de la libertad en América y es el primer grito de libertad aquí en Chuquisaca la mañana de hoy. Eso ya, ya es un poco ocioso por mi parte volver a consultarle. Bueno, sí, está claro, como usted dice, yo conozco la historia y reconozco claramente, sin ninguna duda, que Sucre es donde se dio el primer grito libertario de América. Ahora, el 15 de julio yo leí un lema que hay en La Paz, pero que no cuestiona el hecho de que Sucre tenga el primer grito libertario. Perfecto. Le quedo muy agradecido por su visita, por su tiempo y por haber tenido la paciencia de atender nuestro requerimiento, don Samuel. Un abrazo para usted, pero muy buenas tardes. Que le vaya bien. Adiós. Muchas gracias, Fabio. Perfecto. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Un abrazo para todos. Muy buenas tardes. A nosotros nos gusta realizar lo que a ustedes les gusta escuchar.